1 Samuel capítulo 13 nos muestra la guerra de Israel contra el pueblo filisteo. Y resulta que el pueblo de Israel estaba temiendo porque eran bastantes los filisteos, tanto como la arena en las orillas del mar. Y resulta que Samuel había dado unas indicaciones a Saúl de que tenía que esperar los 7 días. Espérame 7 días antes de ofrecer el sacrificio porque yo voy a llegar antes de que tú vayas a la guerra. Y nos dice lo siguiente en el versículo 8. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto, la ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo, y Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, y acá vemos el error de Saúl, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y mientras los filisteos estaban ya concentrados de Micmas, entonces me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no imploraré el favor de Jehová. Así que me vi forzado, o me forcé, en ofrecer el holocausto. En primer lugar, nos dice que Saúl vio, y cuando vio se asustó, temió. El pueblo está desbandado, se desesperó, ¿no? Y cuando se desesperó, entonces cayó en el error de dejarse guiar por los sentimientos y no por la razón. No por lo que el Señor había dicho, sino por lo que yo pienso y yo creo que es correcto. Entonces me dije, bueno, voy a hacer esto, voy a hacerlo, ¿cierto? Voy a implorar el favor de Jehová y me voy a esforzar en hacerlo y ofrecer este sacrificio. Primero vio, evaluó, después, ¿cierto? Dijo, bueno, voy a hacer esto, y finalmente actuó. Me vi forzado o me esforcé en hacer esto. Ahí está el error. Se desesperó, se dejó guiar por los sentimientos. Después se justificó, voy a hacerlo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos, es decir, cuando cometemos un error, fácilmente buscamos razones para justificarnos o para justificar nuestras acciones. Entonces, ese es el error de Saúl. Actuó por emoción. Y nosotros, cuando actuamos por emoción, cuando actuamos en base a nuestros sentimientos, cuando actuamos en base a lo que nosotros creemos o pensamos que es correcto, cometemos un error. Porque no podemos hacer teología de nuestra experiencia, de lo que nosotros pensamos o creemos que es correcto. Tenemos que hacer teología de lo que el Señor dice. Y si el Señor dijo, hay que esperar, había que esperar. No había que desesperarse, había que mantener la calma. Porque el Señor sabe cuándo actuar. Porque Dios tiene sus tiempos y tiene sus maneras y sus formas de poder hacerse presente en nuestra vida. Este error le iba a costar caro a Saúl porque se notó debilidad en su carácter. Se notó que actuaba en base a la emoción del momento y no en base a lo que el Señor le decía. No fue capaz de controlar sus impulsos. Y eso es grave en alguien, ¿cierto?, como él, que era un líder. Entonces dice lo siguiente: locamente has actuado, versículo 13, si hubiera guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te habría ordenado, Jehová había confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí está el error. Hacemos teología de nuestra experiencia, de lo que nosotros pensamos que es correcto, y no de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y cuando hacemos teología de nuestra experiencia, de nuestros sentimientos, de lo que nosotros pensamos que puede ser lo mejor, cometemos un error grave. Tenemos que seguir lo que el Señor nos dice, tal cual está escrito y estipulado en su palabra. Eso demuestra confianza, eso demuestra humildad de parte de nosotros, en que no hacemos las cosas como nosotros creemos que nos parece que es lo mejor, sino hacemos humildemente lo que Jehová dice que es. Aunque nosotros pensemos, ¿cierto?, y creamos que podría ser de otra manera, que podría hacerse de otra forma, ¿cierto?, que podríamos adelantarnos un poquito, no. Se hace lo que el Señor dice. Y eso demuestra humildad de parte de nosotros. Que el Señor nos pueda ayudar a nosotros a mostrar esa actitud, ¿no?, de humildad, de hacer lo que el Señor siempre dice, a pesar de las circunstancias que me rodean, puedan entonces, ¿cierto?, desesperarme. No, tenemos que mantener la calma y confiar plenamente en que el Señor va a actuar a su debido tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos la gracia porque podemos aprender en esta historia, Señor, de que no tenemos que dejarnos gobernar por nuestros sentimientos o por nuestras ideas o por nuestras razones, sino siempre hacer lo que tú nos dices que hay que hacer,
lo que está estipulado en tu palabra. Es la única manera para que nos vaya bien, Señor. Ayúdanos, porque no siempre es fácil, porque somos orgullosos, porque buscamos justificaciones, Señor, porque buscamos razones para poder hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto, cuando tú nos has enseñado y indicado en tu palabra qué es lo que hay que hacer y qué es lo correcto. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.